La verdad, detrás de la casa de la viuda en Monterrey, el horror real que inspiró la leyenda Monterrey tiene una manera particular de guardar sus secretos. No los entierra como otras ciudades, no los deja pudrir bajo el asfalto, ni los diluye en el agua de sus ríos. Los conserva, los envuelve en rumor y en leyenda, los pasa de boca en boca entre generaciones hasta que la verdad y el mito se vuelven una sola cosa indistinguible, y ya nadie sabe dónde termina lo que pasó y dónde empieza lo que la gente necesitaba creer que pasó. En el barrio antiguo, donde las casas de cantera rosada llevan más de un siglo viendo pasar la historia de la ciudad, hay una que los vecinos señalan con el mentón cuando pasan, nunca con el dedo, porque señalar con el dedo trae mala suerte. La llaman la casa de la viuda, y su historia, la verdadera, no es la que se cuenta. Marcela Treviño tenía 54 años cuando llegó a limpiar esa casa por primera vez. Era una mujer de constitución fuerte, manos grandes y callosas, pelo negro con hilos blancos que no se molestaba en teñir porque decía: el tiempo no es una vergüenza, sino una evidencia de que uno sobrevivió. Llevaba 22 años trabajando como empleada doméstica en diferentes casas del área metropolitana de Monterrey, desde las colonias residenciales de San Pedro Garza García hasta los fraccionamientos nuevos de Apodaca. Había limpiado casas de ejecutivos, de médicos, de familias que tenían más carros que miembros y más cuartos que recuerdos. Sabía leer una casa con solo cruzar el umbral. El olor le decía si había gente feliz o gente triste adentro. El estado de la cocina le decía si alguien cocinaba por amor o por obligación. Y el silencio, el tipo específico de silencio que tiene cada casa, le decía cosas que ningún anuncio de trabajo podía anticipar. La casa de la viuda olía a cedro viejo y a algo que Marcela no pudo nombrar el primer día. Un olor denso, casi dulce, que venía de las paredes mismas, como si la madera hubiera absorbido décadas de algo que nadie había ventilado nunca. Si estás escuchando esta historia por primera vez, bienvenido al canal. Te invito a suscribirte y a activar la campanita para que no te pierdas ninguna crónica. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando hoy? Me da mucho gusto saber que estas historias llegan a tantos lugares. El trabajo había llegado a través de la agencia donde Marcela estaba registrada desde hacía 12 años. Una oficina pequeña en la calle Padre Mier que olía a café quemado y que era manejada por una señora llamada Hortensia, con quien Marcela tenía la relación funcional y ligeramente tensa que se desarrolla entre dos mujeres cuando una necesita a la otra, pero ninguna de las dos lo admite abiertamente. «Es una casa en el barrio antiguo», le dijo Hortensia sin levantar la vista de su escritorio. La dueña es la señora Consuelo Garza, viuda de Ibarra, 83 años. Vive sola. Necesita limpieza 2 veces por semana y alguien que le haga compañía sin que parezca que le están haciendo compañía. ¿Ya me entiendes? ¿Por qué sola? ¿No tiene familia? Tiene un hijo, licenciado Ibarra. Vive en Santa Catarina. Viene cuando puede, que según él es seguido y según los vecinos es casi nunca. ¿Y por qué renunció la anterior? Hortensia hizo una pausa que duró exactamente lo suficiente para ser significativa. Dijo que la señora era difícil, muy apegada a sus cosas, muy de sus maneras. Marcela conocía ese tipo de respuesta. Era el tipo de respuesta que en el vocabulario de los empleadores significaba cualquier número de cosas, ninguna de las cuales se decía directamente, porque decirlas directamente implicaba reconocerlas. Pero Marcela necesitaba el trabajo. Su hija menor, Itzel, estaba en el 3er semestre de enfermería en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y las colegiaturas no esperaban a que la vida fuera conveniente. Aceptó. La primera vez que Marcela entró a la casa de doña Consuelo fue un martes de marzo, con el cielo de Monterrey,
ese color blanco metálico que tiene cuando el calor todavía no llega del todo, pero ya se está anunciando. La casa estaba en una calle empedrada a 2 cuadras del Museo de Historia Mexicana, una construcción de 2 pisos con fachada de cantera que en su tiempo había sido imponente y que ahora tenía esa dignidad melancólica de las cosas que fueron grandes y saben que ya no lo son tanto, pero se niegan a desmoronarse por completo. La puerta principal era de madera oscura con herrajes de hierro forjado. Marcela tocó 3 veces. Esperó. Tocó de nuevo. La puerta se abrió y apareció doña Consuelo Garza, viuda de Ibarra. Era una mujer pequeña, de huesos delgados, con el pelo blanco recogido en un chongo apretado y los ojos de un verde muy claro que en los ancianos a veces parece casi transparente. Llevaba un vestido negro que no era de luto, sino simplemente de costumbre. Como si en algún punto de su vida hubiera decidido que el negro era su color y no hubiera vuelto a cuestionarlo. Miraba a Marcela con la evaluación silenciosa de quien ha aprendido a juzgar a las personas en los primeros segundos, porque el tiempo ya no alcanza para equivocarse demasiado. «Usted es la de la agencia», dijo. No era una pregunta. «Marcela Treviño». «Buenos días, señora». «Pase». Marcela pasó, y fue en ese momento, cruzando el umbral, cuando sintió el olor. Cedro viejo. Y algo más. Algo que tardaría semanas en poder nombrar. La casa era grande para una sola persona. Tenía sala, comedor, biblioteca, cocina, un patio interior con una fuente que ya no funcionaba y escaleras que subían a 3 habitaciones en el segundo piso. Todo estaba cubierto por una pátina de años, que no era exactamente suciedad, sino más bien la acumulación visible del tiempo. Los muebles de madera oscura con su barniz opaco, las cortinas de terciopelo verde, que no habían visto la lavandería en una temporada generosa, los cuadros al óleo en las paredes con sus marcos dorados, perdiendo el pan de oro en las esquinas. «Esto», dijo doña Consuelo, señalando todo con un gesto amplio, «necesita orden, no destrucción. Aquí no se tira nada sin preguntarme. Aquí no se mueve nada sin preguntarme». «¿Quedó claro?» «Clarísimo, señora», respondió Marcela. «Bien. Hay una habitación en el segundo piso, la del fondo, que no se limpia. La puerta está cerrada, no se abre». Marcela asintió. En 22 años había aprendido que en casi todas las casas hay algo que no se pregunta el primer día. Los límites se entienden solos con el tiempo. Lo que no sabía era que en esta casa el límite tenía nombre, tenía historia, y tenía 40 años de silencio encima. Las primeras semanas transcurrieron con la lentitud característica de las relaciones que se construyen entre mujeres que se respetan sin decírselo. Marcela llegaba los martes y los viernes a las 9 de la mañana. Limpiaba con el cuidado meticuloso que la situación requería, sin mover nada de lugar, sin tirar nada, sin hacer preguntas. Doña Consuelo la seguía con la mirada las primeras visitas, verificando, calibrando. Luego gradualmente dejó de seguirla. Luego empezó a hablarle, no de cosas importantes al principio, del clima, que en Monterrey es siempre un tema con opinión propia, de la fruta del mercado, que ya no era lo que era, del ruido de los camiones en la calle empedrada que hacía vibrar las ventanas. Conversaciones pequeñas, del tipo que sirven para medir el terreno. Pero Marcela era buena escuchando. Era quizás su habilidad más valiosa, más que su eficiencia limpiando, más que su puntualidad. Tenía la capacidad de escuchar de una manera que hacía sentir a la persona que hablaba que lo que decía valía la pena ser escuchado. Era algo que había desarrollado a fuerza de años, trabajando en casas donde nadie la miraba directamente, donde era invisible excepto cuando algo estaba mal, y donde había aprendido que la invisibilidad, paradójicamente,
te deja escuchar todo. Fue en la 5ª semana cuando doña Consuelo le ofreció café por primera vez. Lo sirvió en tazas de porcelana fina con borde dorado, el tipo de tazas que se sacan para las visitas importantes, y lo puso en la mesa del comedor con una seriedad que Marcela entendió no como protocolo, sino como gesto. La invitaba a sentarse, la reconocía. Se sentaron las dos en el comedor de esa casa vieja, con el olor a cedro flotando entre las cortinas de terciopelo, y doña Consuelo miró su taza un momento antes de hablar. «Usted no pregunta sobre la habitación del fondo», dijo. «No, señora. Las anteriores siempre preguntaban». «Cada quien tiene sus cosas», respondió Marcela. «No es mi negocio si usted no me lo hace». «¿No le da curiosidad?» Marcela pensó en la respuesta honesta antes de darla. «Me da curiosidad, pero la curiosidad no siempre tiene derecho a ser satisfecha». Doña Consuelo la miró con esos ojos verdes claros durante un momento que se extendió más de lo ordinario. Luego asintió, como si Marcela hubiera pasado alguna prueba cuyas reglas nadie le había explicado. «Bien», dijo, y no habló más de eso ese día. Pero algo había cambiado. Marcela lo sintió en la manera en que la casa misma pareció relajarse un poco, como si las paredes hubieran estado conteniendo el aire y por fin lo dejaran ir. El mes de abril llegó con el calor seco y determinado que Monterrey despliega cada año como recordatorio de quién manda en este clima. Marcela sudaba limpiando los pisos del segundo piso cuando notó, por primera vez con atención real, la puerta del fondo. Era una puerta ordinaria de madera, del mismo color oscuro que todas las demás en la casa. No tenía nada especial en apariencia, pero tenía algo que las otras puertas no tenían, una pequeña argolla de hierro donde debería haber estado una manija normal, del tipo que uno gira, como si en algún momento hubiera sido modificada para que no pudiera abrirse desde adentro. Marcela se quedó mirándola un momento. Luego siguió limpiando. Esa tarde, mientras recogía sus cosas para irse, encontró a doña Consuelo sentada en la biblioteca con un álbum de fotografías abierto sobre las rodillas. La anciana no la escuchó entrar, y Marcela se detuvo en el umbral, sin querer interrumpir. Doña Consuelo miraba una fotografía con una expresión que Marcela reconoció inmediatamente porque la había visto antes en otras caras, en otras casas. Era la expresión de alguien que está mirando a una persona que ya no está y tratando de entender cómo el mundo siguió funcionando sin ella. «Ya me voy, señora», dijo Marcela en voz baja. Doña Consuelo cerró el álbum con calma y la miró. «Marcela», dijo, «¿usted tiene hijos?» «Una hija, Itzel, estudia enfermería». «¿Y haría usted cualquier cosa por ella?» La pregunta llegó directa, sin preámbulo, con el peso específico de las preguntas que no son retóricas. «Cualquier cosa», respondió Marcela sin dudar. Doña Consuelo asintió despacio. Volvió a mirar el álbum cerrado sobre sus rodillas. «Yo también», dijo. «Yo también hice cualquier cosa. El problema es que cualquier cosa a veces incluye cosas que uno no debería haber hecho». Marcela se fue esa tarde con esas palabras, siguiéndola por las calles empedradas del barrio antiguo, mezclándose con el ruido del tráfico de la avenida Constitución y el olor a carnitas de un puesto en la esquina. Pensó en ellas, en el camión de regreso a casa. Las pensó mientras calentaba la cena y mientras le mandaba un mensaje a Itzel preguntando cómo le había ido en el examen de anatomía. No supo, todavía, que esas palabras eran el principio de todo. Fue la vecina de enfrente quien habló primero. Se llamaba Refugio. Tenía 70 años y la memoria prodigiosa de las personas que han vivido mucho tiempo en el mismo lugar y han prestado atención a todo.
Marcela la conoció un viernes de mayo, cuando salía de la casa de doña Consuelo, y encontró a la señora Refugio regando sus macetas de bugambilia con una manguera y una expresión de alguien que tiene algo que decir y solo necesita que alguien se detenga a escuchar. «Usted trabaja con la viuda», dijo Refugio, también sin signo de pregunta. «Sí, señora, limpio su casa». «¿Cuánto tiempo lleva?» «Casi 2 meses». «Más que las anteriores», comentó Refugio, con algo en la voz que podía ser aprobación o advertencia, era difícil distinguir. «¿Ya le contó?» «¿Contarme qué?» Refugio cerró la llave de la manguera. Ese gesto, ese cierre deliberado, le dijo a Marcela que lo que seguía no era una conversación de banqueta, sino otra cosa. «Lo de su hija», dijo Refugio. «Lo de Fernanda». Marcela no había escuchado ese nombre en 2 meses de trabajo en esa casa, no había visto fotos con ese nombre debajo, no había encontrado nada que indicara que doña Consuelo había tenido una hija, además del hijo licenciado que vivía en Santa Catarina y venía cuando podía. «No sé de quién me habla», dijo Marcela con honestidad. Refugio la miró un momento. Luego miró hacia la fachada de la casa de cantera, con sus ventanas cerradas y sus herrajes de hierro y su puerta oscura guardando lo que guardaba. «Fernanda Ibarra», dijo Refugio, «la hija de doña Consuelo. Desapareció hace 42 años. Tenía 19, y en este barrio, los que vivíamos aquí entonces, nunca creímos que se hubiera ido sola». Marcela llegó el siguiente martes, con el peso de esa información cargándola desde adentro, con la sensación específica de quien sabe algo que cambia la forma en que mira un lugar que creía conocer. La casa era la misma, el olor a cedro era el mismo. Doña Consuelo estaba en la cocina preparando agua de Jamaica con la concentración de quien hace una tarea sencilla para no pensar en las complicadas. Marcela limpió en silencio las primeras 2 horas. Luego, mientras pasaba el trapeador por el pasillo del segundo piso, se detuvo frente a la puerta del fondo. La miró. Miró la argolla de hierro. Pensó en la señora Refugio diciendo: «Nunca creímos que se hubiera ido sola». Pensó en doña Consuelo diciendo cualquier cosa a veces incluye cosas que uno no debería haber hecho. Bajó las escaleras y entró a la cocina. «Señora Consuelo», dijo con la voz que usaba cuando había decidido decir algo difícil, «necesito preguntarle algo». La anciana siguió moviendo la cuchara en la jarra de agua roja sin voltear. «Ya sé que va a preguntar», dijo, «y me va a responder». Un silencio largo, el sonido de la cuchara contra el vidrio. Afuera, en la calle empedrada, pasó un camión y las ventanas temblaron ligeramente. «Siéntese, Marcela», dijo doña Consuelo al fin, en voz muy baja. «Voy a contarle una cosa que no le he contado a nadie en 42 años. Y cuando termine, usted va a poder irse y no regresar y yo voy a entender perfectamente. O va a poder quedarse y ayudarme a hacer lo que debí haber hecho hace mucho tiempo». Marcela se sentó y doña Consuelo comenzó a hablar. La historia de Fernanda Ibarra empezó, como muchas historias de mujeres, con un hombre que tenía más poder del que sabía usar bien. Fernanda era la hija menor de doña Consuelo y don Rodrigo Ibarra, un hombre de negocios regiomontano de los que abundaban en los años 70, hecho a sí mismo, autoritario, con la autoridad de quien confunde el dinero con la razón, convencido de que su criterio era la ley natural de su casa. Fernanda había heredado los ojos verdes de su madre y el carácter indoblegable de nadie en particular, ese tipo de carácter que aparece solo de vez en cuando en las familias y que los padres autoritarios interpretan siempre como un problema personal dirigido específicamente hacia ellos. A los 19 años, Fernanda se enamoró del hijo de un mecánico de la colonia Independencia, un muchacho llamado Aurelio que no tenía dinero ni apellido ni perspectivas, que don Rodrigo considerara aceptables. Lo que sí tenía
Era la devoción genuina y sin cálculo de los 20 años. Y Fernanda lo sabía y lo eligió de todas formas. Don Rodrigo lo prohibió. Fernanda desobedeció. Don Rodrigo le quitó sus permisos, sus salidas, su libertad de movimiento con la metodología gradual de los hombres que controlan lo que aman porque confunden el control con el cuidado. Fernanda resistió. Y en esa resistencia, en esa negativa de una muchacha de 19 años a dejar de querer a quien quería, don Rodrigo vio algo que no podía tolerar, la evidencia de que su voluntad no era absoluta dentro de su propio techo. Una noche de octubre de 1983, después de una discusión que los vecinos escucharon a través de las ventanas, Fernanda no bajó a desayunar. Don Rodrigo explicó a quien preguntó que su hija había decidido irse a vivir con unos familiares en Saltillo. Nadie preguntó demasiado porque en esa época, en esas familias, había preguntas que no se hacían. Doña Consuelo sabía la verdad. La había sabido desde la primera noche y había guardado ese silencio durante 42 años con el peso de quien eligió a su marido sobre su hija y nunca encontró la manera de reconciliarse con esa elección. Don Rodrigo había muerto 12 años atrás y la habitación del fondo del segundo piso seguía cerrada. «¿Qué hay en ese cuarto?», preguntó Marcela en voz que apenas era voz. Doña Consuelo puso las manos sobre la mesa. Eran manos viejas, llenas de manchas del tiempo, y temblaban ligeramente. «Las cosas de Fernanda», dijo. «Todo lo que era suyo. Mi marido lo guardó ahí después de que... Después. Y lo cerró. Y me dijo que si yo abría esa puerta, él destruiría todo. Así que nunca la abrí, ni cuando él murió, porque para entonces ya no sabía si tenía derecho». Marcela la miró durante un momento largo. «¿Dónde está Fernanda ahora?», preguntó, aunque algo en su cuerpo ya sabía que la respuesta no iba a ser la que una desearía. Los ojos verdes de doña Consuelo se llenaron de agua. No lloraron, solo se llenaron, como se llenan las personas que han llorado tanto por algo que el cuerpo ya aprendió a contener el llanto en el último momento. «No lo sé», respondió. «Y eso es lo peor. No saber es lo que no me ha dejado dormir en 42 años». Marcela Treviño no era detective, no era abogada, no era trabajadora social, no era ninguna de las cosas que la lógica indicaría que debería ser la persona que resuelve una historia como esta. Era una mujer de 54 años que limpiaba casas ajenas y que tenía una hija estudiando enfermería y una renta que pagar cada quincena. Pero también era alguien que llevaba 22 años entrando a las casas de otras personas y leyendo lo que las paredes guardaban. Alguien que sabía que la gente invisible ve lo que la gente visible no nota. Alguien que había aprendido, a fuerza de una vida que no le había regalado nada, que los problemas que se ignoran no desaparecen, sino que crecen hasta que alguien tiene el valor de mirarlos de frente. Le pidió la llave a doña Consuelo. La anciana tardó un momento. Luego fue a su recámara y regresó con una llave pequeña de latón que llevaba décadas en el fondo de una cajita de madera que nadie había abierto desde la muerte de don Rodrigo. Subieron juntas al segundo piso. Caminaron por el pasillo con sus pisos crujientes y sus paredes con olor a historia. Se detuvieron frente a la puerta del fondo. Marcela metió la llave. Giró. La puerta se abrió. Lo que había en el cuarto de Fernanda era una vida detenida en octubre de 1983. Una cama individual con colcha bordada a mano. Un escritorio con libros de la preparatoria todavía marcados con papelitos. Pósters en la pared de cantantes de la época, despegándose por las esquinas. Una caja de zapatos llena de cartas, fotos en el buró. Fernanda con su madre, Fernanda con amigas, Fernanda y un muchacho joven con cara de quien todavía no sabe que el mundo va a ser difícil.
Y debajo del colchón, donde las jovencitas esconden las cosas que los padres no deben ver, Marcela encontró un diario. Lo tomó con cuidado, como si fuera algo que pudiera romperse. Se lo dio a doña Consuelo. La anciana lo sostuvo entre las manos temblorosas durante un largo momento antes de abrirlo. La última entrada tenía fecha del 14 de octubre de 1983. La letra era de una muchacha joven inclinada hacia la derecha, con la I punteada con pequeños círculos. Decía: Aurelio me consiguió un lugar donde quedarme en la colonia Independencia. Mañana en la mañana, cuando papá salga a sus juntas, me voy. Me llevo lo que pueda cargar. No voy a decirle a mamá porque sé que no puede guardar el secreto aunque quiera. Algún día voy a volver, cuando él ya no pueda hacerme daño. Doña Consuelo leyó esas líneas 3 veces. Luego se sentó en la cama de su hija, en esa habitación que olía a 42 años de aire quieto, y por primera vez en 4 décadas lloró de verdad. Fernanda se había ido, no había desaparecido, se había ido. Lo que siguió fue el trabajo lento y lleno de obstáculos, de encontrar a alguien que no quería ser encontrada, o que quizás ya no sabía que alguien la buscaba. Marcela buscó a Aurelio primero, el muchacho de la foto, hijo del mecánico de la colonia Independencia, con el apellido que Marcela encontró en una de las cartas del diario, Aurelio Reséndez, y la ayuda de su hija Itzel, que era más hábil con las redes sociales que con el bisturí, encontraron a un hombre de 62 años que vivía en Guadalupe, Nuevo León, con 3 hijos adultos y un taller mecánico propio. Marcela fue a verlo un sábado por la mañana. Aurelio Reséndez abrió la puerta de su taller con las manos llenas de grasa y los ojos de alguien que ha aprendido a no esperar sorpresas buenas. Cuando Marcela dijo el nombre de Fernanda, algo cruzó esa cara que ningún tiempo había podido borrar del todo. ¿Qué pasó con ella?, preguntó Aurelio con una voz que llevaba décadas guardando esa pregunta. Eso es lo que estamos tratando de saber, respondió Marcela. Aurelio se limpió las manos en un trapo, cerró el taller y contó. Fernanda había llegado a su casa aquella mañana de octubre de 1983 con una maleta pequeña y la determinación de quien ha tomado una decisión sin vuelta atrás. Habían vivido juntos 6 meses en un cuarto de vecindad en la Independencia. Luego Fernanda había conseguido trabajo de cajera en una tienda de telas en el centro. Luego habían rentado un departamento más grande. Luego, por razones que Aurelio todavía no entendía del todo, Fernanda había empezado a distanciarse. Decía que necesitaba encontrarse sola, que cargaba demasiado, que él merecía a alguien que no llegara tan rota. En 1986, Fernanda se fue a Ciudad de México, y Aurelio, con el dolor silencioso de los hombres que no saben cómo decir que están destrozados, la dejó ir. Itzel encontró el perfil en 3 horas. Una mujer llamada Fernanda Vargas, que usaba el apellido materno de doña Consuelo para no ser encontrada, que vivía en la colonia Narvarte de la Ciudad de México y que publicaba ocasionalmente fotos de un jardín pequeño lleno de macetas y un gato naranja. Tenía 61 años en las fotos. Tenía los ojos verdes de su madre. Marcela le mostró el perfil a doña Consuelo en la pantalla del teléfono de Itzel. La anciana lo miró durante un tiempo que nadie midió. Luego tocó la pantalla con un dedo, sobre la cara de la mujer de los ojos verdes, con la delicadeza de quien toca algo que podría desaparecer si no se tiene cuidado. «Es ella», dijo. Y no dijo nada más. Fue Marcela quien escribió el primer mensaje. No doña Consuelo, porque la anciana no tenía palabras para 42 años de distancia, y no Itzel,
porque era demasiado joven para entender exactamente qué tipo de mensaje era este. Fue Marcela, que había pasado su vida siendo invisible en casas ajenas y que había aprendido que la invisibilidad te enseña a ver las cosas con una claridad que la gente visible no tiene. Escribió: «Mi nombre es Marcela. Trabajo en la casa de su madre en Monterrey. Ella tiene 83 años y no está bien de salud. Encontramos su diario. Ella sabe que usted se fue sola. Quiere que sepa que lo siente». Esperaron 3 días. La respuesta llegó un jueves en la noche, cuando Marcela ya estaba en su casa y Itzel estudiaba en la mesa del comedor, y afuera llovía con esa lluvia de Monterrey que cuando decide caer, lo hace sin disculpas. El mensaje decía: «¿Ella está sola?». Marcela respondió: «Sí, la cuido yo». Hubo una pausa de 20 minutos. Luego: «Voy el próximo fin de semana». Fernanda Ibarra, que llevaba 4 décadas llamándose Fernanda Vargas, llegó a Monterrey un sábado de junio, con una maleta mediana y la cara de alguien que ha ensayado un momento durante mucho tiempo, y descubre al llegar que el ensayo no sirve de nada, porque la realidad siempre es diferente a como uno la imaginó. Marcela la recibió en la puerta porque doña Consuelo no podía pararse sin el bastón y había decidido que quería estar sentada cuando su hija entrara, no porque fuera coquetería, sino porque quería ocupar el menor espacio posible, achicarse, quitarse del camino de lo que fuera que Fernanda necesitara sentir al entrar. Fernanda cruzó el umbral de la casa donde había crecido. Se detuvo. Olió el aire. «Sigue oliendo igual», dijo en voz baja. «Al cedro», dijo Marcela. «A mi papá», respondió Fernanda. Y en esas 2 palabras había 42 años de cosas complicadas que no necesitaban ser explicadas. Marcela las dejó solas. Bajó a la cocina, preparó café, lavó los trastes que no necesitaban ser lavados. Hizo todo lo que hace la gente cuando necesita ocupar las manos, mientras espera que algo importante termine de suceder en la habitación de al lado. Escuchó voces. No distinguió palabras. Escuchó un llanto que empezó suave y creció. Luego silencio. Luego voces de nuevo, más bajas, más lentas, del tipo que tienen las conversaciones que finalmente llegan al fondo de las cosas. 2 horas después, Fernanda bajó a la cocina. Tenía los ojos rojos, pero la postura de alguien que acaba de soltar algo muy pesado que cargaba desde hace demasiado tiempo. «Gracias», le dijo a Marcela. «Simplemente. No hice nada extraordinario», respondió Marcela. «Abrió una puerta que llevaba 40 años cerrada», dijo Fernanda. «Eso no es poca cosa». Marcela pensó en eso. Pensó en todas las puertas que había abierto en 22 años de limpiar casas ajenas, en todos los cuartos oscuros a los que había entrado con su cubeta y su escoba y su atención silenciosa. Pensó en cuántas veces la gente que vivía en esas casas no veía lo que ella veía, simplemente porque llevaban demasiado tiempo adentro. «Es mi trabajo», dijo al fin, «limpiar lo que lleva mucho tiempo sin ser limpiado». Doña Consuelo Garza, viuda de Ibarra, murió en noviembre de ese mismo año, 4 meses después de que su hija volvió. Murió en su cama, con Fernanda sentada a su lado, sosteniendo su mano y el olor a cedro flotando por toda la casa como había flotado siempre. El médico dijo que fue el corazón, que a los 83 años el corazón simplemente decide que ya cumplió. Marcela creyó que fue otra cosa, creyó que fue el cuerpo de una mujer que había estado esperando, sin saberlo, que algo pendiente se resolviera antes de poder irse. El hijo licenciado llegó de Santa Catarina al día siguiente, con cara de culpa y de trámites pendientes mezcladas en proporciones iguales. Miró a Fernanda con la incomodidad de quien descubre que la historia de su familia tiene capítulos que nadie le contó. No hubo escenas grandes, hubo conversaciones largas y difíciles en el comedor de esa casa, con el café de porcelana fina y el olor a cedro como testigos.
La casa fue heredada a Fernanda, no sin discusión, no sin los abogados que siempre aparecen cuando hay propiedades de por medio, pero al final fue heredada a Fernanda, porque doña Consuelo lo había dejado escrito con la claridad de quien sabe que los documentos legales son la única forma de que la voluntad sobreviva a la muerte. Fernanda vendió su departamento de la Narvarte y se mudó a Monterrey. Abrió el cuarto del fondo, limpió 42 años de aire quieto, dejó entrar la luz, puso macetas en la ventana, naranja, amarillo, morado. El gato naranja llegó 2 semanas después, viajando en una caja de cartón con agujeros desde la Ciudad de México, maullando con la indignación de los gatos que no entienden por qué tienen que cambiar de ciudad. La casa del barrio antiguo dejó de oler a cedro viejo y a algo innombrable. Empezó a oler a café y a tierra de macetas y a comida real preparada en una cocina que había olvidado lo que era tener a alguien cocinando con ganas. Los vecinos siguieron llamándola la casa de la viuda por un tiempo, por inercia, porque los apodos de los barrios viejos no desaparecen de un día para otro. Pero poco a poco, sin que nadie lo decidiera formalmente, empezaron a decir simplemente la casa de Fernanda. Era un nombre mejor, era un nombre que miraba hacia adelante. Marcela Treviño siguió yendo los martes y los viernes. Fernanda insistió en eso y Marcela aceptó, no porque necesitara el trabajo de la misma manera urgente que antes, sino porque había algo en esa casa que había cambiado y que quería seguir siendo parte de ese cambio. Itzel terminó la carrera de enfermería en julio. Marcela fue a la ceremonia con un vestido que no se había puesto en 5 años y con el orgullo específico de las madres, que saben exactamente cuánto costó llegar hasta ahí. No en dinero, sino en todo lo demás. Fernanda fue también. Llevó flores. Después de la ceremonia comieron en un restaurante del centro que Fernanda eligió y que resultó ser exactamente el tipo de lugar que a Marcela le gusta, sin pretensiones, con tortillas hechas a mano y salsa que pica de verdad. En algún momento de la comida, Itzel le preguntó a Fernanda cómo había sido vivir 40 años lejos de su ciudad. Fernanda pensó la respuesta con la honestidad de quien ha tenido décadas para procesar las cosas. Al principio fue sobrevivir, dijo. Luego fue construir. Luego fue acostumbrarme tanto a lo construido que olvidé que había dejado algo sin resolver. Y luego llegó tu mamá y me recordó que las cosas sin resolver no desaparecen, solo esperan. Itzel miró a su madre. Marcela estaba concentrada en su taco de barbacoa y no levantó la vista, pero en las comisuras de los labios había algo que era una sonrisa, pequeña y discreta, del tipo que tienen las personas que hicieron lo correcto y no necesitan que nadie lo diga en voz alta para saberlo. La leyenda de la casa de la viuda en el barrio antiguo de Monterrey nunca desapareció del todo. Las leyendas urbanas tienen esa resistencia particular de las cosas que llenan una necesidad. La gente necesita que los lugares viejos tengan historias de misterio. Necesita que el pasado pese de maneras que se puedan ver y señalar. Así que siguieron contando que la casa estaba maldita, que había llantos de noche, que la viuda había encerrado a su hija muerta en el cuarto del fondo. Pero quienes realmente querían saber la verdad, quienes se tomaban el tiempo de preguntar a la señora Refugio de la casa de enfrente, que seguía regando sus bugambilias con una memoria prodigiosa y una disposición generosa para contar lo que sabía, esos se enteraban de otra historia. Se enteraban de que la casa no estaba maldita, que lo que había tenido adentro era simplemente dolor sin resolver, el tipo de dolor que se acumula cuando la gente poderosa toma decisiones sobre la vida de la gente que quiere, como si las personas fueran propiedades que se pueden guardar o mover según la conveniencia.
se enteraban de que lo que había roto ese ciclo no había sido un exorcismo, no había sido un sacerdote, ni una investigación policial, ni ninguno de los mecanismos que la sociedad tiene supuestamente para resolver estas cosas. Había sido una mujer de 54 años, con las manos callosas y la costumbre de limpiar lo que lleva mucho tiempo sin ser limpiado. Había sido Marcela Treviño, que un martes de marzo había cruzado el umbral de esa casa con su cubeta y su escoba y su atención silenciosa, y había visto lo que llevaba décadas esperando ser visto. A veces, la señora Refugio terminaba el relato con esa frase y se quedaba callada, mirando la casa de cantera del otro lado de la calle, con sus macetas de colores en las ventanas y su gato naranja tomando el sol en el alféizar. Y luego añadía casi para sí misma lo que había aprendido en 70 años de vivir frente a esa casa, que los lugares no se maldicen solos. Los maldice el silencio de la gente que sabe y no dice, y los libera, cuando por fin se liberan. Alguien que entra sin miedo y abre las ventanas y deja entrar el aire, nada más que eso y nada menos. La casa de Fernanda en el barrio antiguo fue cambiando con los meses, con esa lentitud natural de los lugares que han estado mucho tiempo cerrados y necesitan tiempo para recordar cómo se respira. No fue una transformación dramática ni inmediata. Fue gradual, como lo son todas las cosas verdaderas. Una ventana que se abre por primera vez en años, un cuarto que recibe luz de la mañana, una cocina que vuelve a oler a comida preparada con atención. Fernanda resultó ser una mujer que cocinaba bien y con gusto, cosa que sorprendió a Marcela, porque en 4 décadas de vivir sola uno o aprende a cocinar de verdad, o renuncia por completo, y no hay término medio. Fernanda había aprendido. Los viernes, cuando Marcela terminaba su jornada, Fernanda insistía en que se quedara a comer, y Marcela, que al principio declinaba con la cortesía entrenada de quien ha pasado la vida del otro lado de esa mesa, fue cediendo poco a poco, hasta que los viernes al mediodía se convirtieron en una costumbre que ninguna de las dos había planeado, pero que las dos esperaban sin decirlo. Comían en el comedor con las tazas de porcelana fina que habían sido de doña Consuelo, porque Fernanda había decidido usarlas en lugar de guardarlas, argumentando que las cosas bonitas son para usarse y no para esperar una ocasión especial que a veces nunca llega. Hablaban de cosas ordinarias y de cosas no tan ordinarias, con la naturalidad de dos mujeres que no tienen por qué conocerse, pero que el azar, o algo que se parece al destino, puso en el mismo lugar en el momento correcto. Fue en uno de esos viernes de octubre, exactamente un año después de que Marcela había llegado por primera vez a esa puerta oscura de herrajes de hierro, cuando Fernanda le contó la parte de la historia que Marcela todavía no sabía. Los 42 años en la Ciudad de México no habían sido solo sobrevivencia y construcción, como Fernanda había dicho simplemente en la comida de graduación de Itzel. Habían sido también una vida completa, con sus propias texturas y sus propias pérdidas y sus propios momentos de gracia inesperada. Fernanda había llegado a la Narvarte en 1986 con poco dinero y mucha determinación, las dos cosas que se necesitan para empezar de cero en una ciudad que no te conoce y no te debe nada. Había trabajado de secretaria, luego de asistente en una empresa de arquitectura. Luego había tomado cursos nocturnos de diseño de interiores en una escuela que no era la UNAM ni el TEC, pero que tenía maestros buenos y alumnos con hambre de aprender. A los 35 años había abierto su propio negocio pequeño, diseño y decoración de espacios residenciales, con una clientela que fue creciendo lentamente por recomendación de boca en boca, que es la única manera honesta de crecer en ese negocio. Había amado 2 veces más después de Aurelio. Una vez a un hombre que resultó ser demasiado parecido a su padre en las maneras que importan,
y esa relación le había enseñado que hay ciertos patrones que uno repite sin darse cuenta, hasta que alguien, un terapeuta, una amiga, el propio cansancio, te los señala con suficiente claridad para que no puedas seguir ignorándolos. La segunda vez había amado a una mujer, una arquitecta de Oaxaca llamada Soledad, con quien había vivido 12 años en el departamento de la Narvarte y que había muerto de cáncer de páncreas cuando Fernanda tenía 53 años. Era esa pérdida, más que ninguna otra cosa, lo que había empezado a aflojar el nudo de 4 décadas. Cuando Soledad murió, Fernanda se encontró completamente sola en un departamento lleno de muebles que habían elegido juntas y de macetas que Soledad había sembrado y que Fernanda siguió regando por una costumbre del cuerpo que la mente tardó en entender que era una forma de seguir cerca. Y en esa soledad, que es diferente a la soledad de antes de amar porque tiene la forma exacta de la persona que ya no está, Fernanda había empezado a pensar en Monterrey, en la casa de cantera, en su madre, a quien no había visto en 40 años y que seguía siendo, en el lugar donde se guardan las cosas no resueltas, una pregunta abierta. No había tenido el valor de regresar sola. Había necesitado que alguien le dijera que era posible. Marcela la escuchó contar todo esto sin interrumpir, con el café enfriándose en la taza de porcelana fina, mirando por la ventana del comedor las macetas que Fernanda había puesto donde antes había solo cortinas de terciopelo cerradas. ¿Y ahora?, preguntó Marcela cuando Fernanda terminó. ¿Cómo está ahora? Fernanda pensó la respuesta con la honestidad que le era característica. Extraño a Soledad todos los días, dijo. Eso no cambia y no creo que deba cambiar. Pero estoy en la ciudad donde nací, en la casa donde crecí, con un gato que me despierta a las 5 de la mañana porque tiene hambre. Estoy, Marcela. Eso es lo que puedo decir. Estoy. Marcela asintió. Entendía perfectamente ese tipo de respuesta, la que no dice que todo está bien, sino simplemente que uno sigue aquí, que el día llegó y uno lo atravesó, que mañana probablemente llega otro y uno lo atravesará también. Era el tipo de respuesta que ella misma daba cuando Itzel le preguntaba cómo estaba, y la respuesta honesta no era ni feliz ni triste, sino simplemente presente. El invierno llegó a Monterrey con el frío seco y cortante que la ciudad produce cuando decide que ya fue suficiente calor por el año. Las calles empedradas del barrio antiguo se pusieron brillantes con la humedad de las madrugadas frías, y los turistas que venían los fines de semana a tomarse fotos con la arquitectura colonial, llegaban con sus chamarras y sus tazas de café de los puestos del mercado. Marcela llegaba los martes y los viernes con su bufanda de lana que Itzel le había regalado el Día de las Madres, verde oscuro, del tipo que abriga de verdad. Limpiaba la casa con el mismo cuidado meticuloso de siempre, pero la casa era diferente ahora. Tenía el desorden específico de los lugares habitados, libros fuera de su lugar, tazas en la sala, las huellas visibles de una persona que vive en su espacio en lugar de preservarlo. Un martes de diciembre, mientras Marcela limpiaba el pasillo del segundo piso, escuchó que Fernanda hablaba por teléfono en su habitación. No escuchó las palabras, pero sí el tono. Y el tono tenía esa calidez particular de las conversaciones con alguien a quien se quiere. Cuando Fernanda bajó un rato después, tenía una expresión que Marcela no le había visto antes. Algo más liviano, más parecido a la anticipación que a la melancolía que solía cargar. Era una amiga, dijo Fernanda, con la naturalidad de quien no necesita justificar nada, pero elige compartir de todas formas. De la Ciudad de México. Va a venir a pasar Año Nuevo aquí. Qué bueno, dijo Marcela, y lo decía en serio. Quiero que la conozcas, dijo Fernanda. Creo que se van a llevar bien. Marcela no respondió, pero pensó en lo que significaba esa frase.
que Fernanda la estaba integrando a algo que se parecía a una vida, no solo a una relación laboral, que la había colocado sin pedirle permiso, pero tampoco sin forzarla, en el círculo de las personas que importan. No era algo que le pasara seguido. 22 años limpiando casas ajenas le habían enseñado que ese círculo suele tener una puerta que a las personas como ella no siempre se les abre. En esta casa, esa puerta estaba abierta. La Nochebuena de ese año, Marcela la pasó en su propia casa, como siempre, con Itzel y con su hermana Rosario, que venía cada año desde Cadereyta con sus 3 hijos y su esposo, y el ruido multiplicado que produce una familia que se quiere y no se ve seguido. Pusieron el nacimiento en la misma repisa de siempre, comieron bacalao y romeritos, y a medianoche brindaron con sidra, porque en la familia de Marcela nadie tomaba alcohol excepto Rosario, que se permitía una copa de vino tinto en fechas especiales. Itzel consiguió trabajo en el Hospital Metropolitano en enero, turno de tarde, con el sueldo de entrada, que no era mucho, pero era un comienzo, y los comienzos son lo que son. Marcela fue con ella el primer día, la dejó en la puerta. La vio entrar con su uniforme nuevo y sus zapatos de enfermera que todavía chirriaban al caminar, y se quedó parada en la banqueta un momento antes de irse. Pensó en doña Consuelo diciéndole, ¿usted haría cualquier cosa por su hija? Pensó en su respuesta. Pensó en todo lo que había significado ese cualquier cosa en los años anteriores. Los turnos dobles, las casas que no siempre olían bien, los patrones que no siempre recordaban su nombre, los microbuses de regreso tarde en la noche. Itzel entrando al hospital con su uniforme nuevo era la respuesta a esa pregunta. Era lo que ese cualquier cosa había construido. Marcela se fue caminando a la parada del camión con las manos en las bolsas del suéter, con el frío de enero en la cara, y algo que no era exactamente alegría, sino algo más sostenido, más permanente, más parecido a la certeza de que las cosas que uno hace con intención y con esfuerzo dejan una huella que vale la pena. Hay una cosa que Marcela Treviño le dijo a su hija Itzel un domingo de febrero, mientras desayunaban en la cocina de su casa con el noticiero prendido en la televisión y el ruido de la calle entrando por la ventana entreabierta. Itzel le había preguntado, con la curiosidad directa de los jóvenes que todavía no aprendieron a rodear las preguntas importantes, si ella se arrepentía de algo en su vida, si habría querido que las cosas fueran diferentes. Marcela tomó su taza de café y pensó en la pregunta de verdad, sin el reflejo automático de decir no. Todo fue para bien. Todo tiene un propósito, que es la respuesta que se da cuando uno no quiere pensar de verdad. Me hubiera gustado que fuera menos difícil, dijo al fin, que no tuvieras que crecer viendo a tu mamá llegar cansada todos los días. Que hubiera tenido más tiempo para ti cuando eras chica. Itzel asintió. Pero, continuó Marcela, lo que aprendí limpiando casas ajenas no lo hubiera aprendido en ningún otro lugar. Aprendí a ver, aprendí a escuchar, aprendí que la gente que cree que es invisible en realidad ve más que todos los demás juntos. Y eso, Itzel, eso sí me lo quedo. Itzel la miró con la expresión que tienen los hijos cuando ven a sus padres de una manera nueva, no como padres, sino como personas completas con historia propia. ¿Y Fernanda?, preguntó. ¿Crees que de verdad va a estar bien? Marcela miró por la ventana. Afuera, Monterrey hacía lo de siempre. Ruido, sol de invierno, tráfico. Gente moviéndose con la urgencia colectiva de una ciudad que nunca termina de llegar a ningún lado. Creo que ya está bien, respondió. No perfectamente bien, que eso no existe, pero bien del tipo que importa. Sabe dónde está, sabe quién es, tiene un lugar que es suyo. Eso es mucho más de lo que tenía hace un año. Gracias a ti, gracias a que alguien finalmente abrió la puerta, dijo Marcela.
que resultó ser yo, pero podría haber sido cualquiera que estuviera dispuesta a no mirar hacia otro lado. La casa del barrio antiguo de Monterrey sigue siendo la casa de Fernanda. Las macetas en las ventanas cambian según la temporada. El gato naranja, que se llama Tlaloc porque Fernanda tiene sentido del humor, sigue tomando el sol en el alféizar con la indiferencia majestuosa de los gatos que saben que el mundo fue hecho para su comodidad. Los martes y los viernes llega Marcela, con su cubeta y su escoba y su atención que no ha perdido en 22 años, y limpia lo que necesita ser limpiado, y abre las ventanas que necesitan ser abiertas y deja entrar el aire de Monterrey, que en invierno corta y en verano aplasta, pero que es, al final, el aire de esta ciudad particular, con sus cerros y sus ríos, y sus calles empedradas y sus casas viejas que guardan historias. La leyenda de la casa de la viuda fue muriendo despacio, como mueren las leyendas cuando la realidad las reemplaza con algo más interesante. Ahora los que pasan por ahí ven las macetas y el gato, y a veces ven a Fernanda regando sus plantas en la tarde, y lo que ven es simplemente una mujer en su casa, en su ciudad, en su vida, que es exactamente lo que siempre debió haber sido. Y Marcela Treviño, que llegó a esa puerta de herrajes de hierro un martes de marzo con su maleta de trabajo y sus manos callosas y la certeza silenciosa de que las injusticias tienen olor y que cuando algo huele mal hay que nombrarlo. Aunque dé miedo, Marcela siguió siendo lo que siempre fue, una mujer que limpiaba casas ajenas y que había aprendido que limpiar, de verdad limpiar, no es quitar el polvo de las superficies, sino atreverse a abrir lo que lleva demasiado tiempo cerrado, y que a veces, en las casas correctas, en el momento correcto, eso cambia todo. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si llegaste hasta aquí, significa que estas crónicas te llegaron de alguna manera y eso es lo más valioso que existe para este canal. Compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué fue lo que más te movió de esta historia? Te leo con gusto. Hasta la próxima crónica.